dedicada, debe ser entregada, debe de ser consagrada a Dios. Debe de ser consagrada a Dios. Entonces Dios es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Entonces Él desea usar nuestra vida, Él quiere glorificarse a través de nuestras vidas, y la manera posible es que tú y yo nos entreguemos a Dios. Vimos, hermanos, que Pablo va a usar una figura del Antiguo Testamento para describir cómo debe de ser esa entrega, cómo debe de ser esa rendición, cómo debe de ser esa consagración. ¿Alguien recuerda, hermanos, cuál es la figura que usa Pablo del Antiguo Testamento para expresar cómo debe de ser esa entrega a Dios? No es simplemente decir, bueno, acá estoy, me entrego. No, ¿verdad? No es poner en el Facebook, hoy me entregué. No. ¿Cómo, hermanos? ¿Se acuerdan? Exactamente, hermana. Pablo dice, como un sacrificio vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento, el animal era vivo y en el altar era muerto. Pero Pablo ahora cambia y dice, ahora el sacrificio viene muerto al Señor, muerto en Cristo, y ahora, hermanos, vive, pero vive para Dios, vive para Cristo. Entonces, en Romanos capítulo 12, vayamos ahí un ratito, hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el texto que estuvimos estudiando la semana pasada, dice la Biblia, así que, hermanos, os ruego, y note usted, hermanos, aquí va dirigido. Pablo no está hablándole a toda persona. Toda persona, hermanos, no puede consagrar su vida a Dios. Toda persona, hermanos, no puede. ¿Por qué no puede? Porque no cree. Porque no ha nacido de nuevo, hermanos. Y porque no cree. ¿Saben por qué, hermanos, no puede? Puede tener toda la intención, puede tener todas las ganas, pero, hermanos, la Biblia dice que sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no puede haber tal rendición a Dios. No puede haber tal rendición a Dios. Ahorita le voy a mostrar eso, pero dice la Biblia, así que, hermanos, si tú eres creyente, tú eres un hermano en Cristo. Amén, hermanos, tú eres un hermano en Cristo, somos hermanos. Entonces, esto es para nosotros. Y dice la Biblia, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La semana pasada dedicamos a Luca Valentino de un mesecito al Señor, pero más que una dedicación, era una dedicación de los padres, porque los padres nos comprometíamos para poder guiarlo y encaminarlo hacia el Señor, y que llegado a una edad él pueda tomar su propia decisión de buscar al Señor como su Salvador personal. La iglesia tomó un compromiso de ser un ejemplo y de ser un estímulo, un ánimo, no un desánimo, sino un ánimo para que Luca Valentino pueda también tenga estas ansias de querer conocer al Señor y tomar una decisión por Cristo en la edad que corresponda. Entonces la Biblia dice aquí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y vimos, hermanos, que el sacrificio no era algo obligatorio, sino era que, hermanos, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento era cada uno de su propia voluntad. ¿Se acuerdan? De su propia voluntad. Dios no va a torcerte el brazo y va a decirte, ahora eres de Cristo, eres un hermano de la fe, bueno, ahora tienes que consagrarte y no, Dios no va a hacer eso. Pablo, mire cómo dice, versículo 1, así que, y ese así que, hermanos, nos está mostrando todos los capítulos anteriores, dice, hermanos, os ruego. Mire la palabra que usa el apóstol Pablo. Pablo introduce este mandato, este llamado al creyente con un ruego, con una súplica. Pablo dice, hermano, los ruego. Pablo está diciendo, hermano, no hay nada más, la decisión más importante que tú puedes tomar después que tú eres salvo es que te rindas al Señor, es que consagres tu vida al Señor. Te ruego. Es como una madre diciéndole, hijo, te ruego, haz esto. Hijo, te ruego, no hagas esto. Es como un padre diciendo, no hagas aquello, te ruego. Pablo está diciendo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 8, hermanos, un ratito por favor. Romanos capítulo 8. Ya, Romanos capítulo 8, dice la Biblia, aquí, hermanos, Romanos capítulo 8, mire por favor aquí el versículo 7, bueno, versículo 5, para poder entender el texto. Hice la pregunta al principio de
cuando Pablo se dirige a personas que van a dedicar su vida, que van a consagrar su vida al Señor, se dirige a creyentes. ¿Sí están de acuerdo con eso, verdad? Leímos eso en Romanos 1. ¿Por qué, hermanos? Porque no toda persona, hermanos, puede consagrarse y tener esa clase de rendición a Dios. Porque mire el versículo Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne, está hablando de una persona incrédula, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero el que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, mira el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son designios? ¿Qué son designios? Por cuanto los designios de la carne, las intenciones, los pensamientos de la carne, la voluntad de la carne no va a hacer que tú busques a Dios. La carne no va a darte el deseo para que tú leas tu Biblia. Cuando hablamos de carne, Pablo se refiere a aquella naturaleza pecaminosa, aquella naturaleza que no es controlada por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Amén. Entonces Pablo dice, por cuanto las intenciones de la carne son, ¿qué dice, hermanos? Enemistad contra Dios. Porque mire que dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué dice, hermanos? Pueden. Es como querer hacer que un perro, no sé, un perro maulle, que un perro cacaree. No puede. No es su naturaleza. Entonces, hermanos, si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a poder entregar tal clase de rendición a Dios, tal clase de consagración a Dios. Entonces, Pablo está dirigiéndose a creyentes, y es lo que cada creyente debe de hacer al considerar las muchas misericordias de Dios. ¿Se acuerdan que vimos eso la semana pasada? Las muchas misericordias de Dios. Ahora, esta es una decisión que cada uno debemos de hacerlo diariamente. Diariamente. El apóstol Pablo dice, cada día yo muero. Pablo dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada día tenemos que tomar una decisión. ¿Quién va a reinar en tu vida? ¿A quién tú le perteneces? ¿Quién va a ser el Señor de tu vida? ¿A quién tú vas a servirle con tu vida? Eso requiere, hermanos, una consagración continua a nuestro Dios. Ahora, hermanos, hay un ejemplo claro en el Antiguo Testamento de una consagración a medias, de una consagración imparcial. La semana pasada dijimos que la consagración bíblica no es fácil, tiene un costo. No es fácil, tiene un costo. Pero, hermanos, siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Pablo dice, hermanos, Pablo está diciendo, hermano, mira, a veces si quisiéramos decir, ay, pastor, si Pablo estaría aquí, yo le haría caso. Pablo está diciéndote aquí, te ruego, hermano, no, te ruego, consagra tu vida al Señor, no hay otro camino, no puedes perderte otra bendición. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos en una historia, en una de las épocas en la historia de Israel, que Israel, hermano, se consagró a Dios como pueblo de Dios, pero a medias, y le trajo severas consecuencias. Ahora, hermanos, Dios no desecha a nadie, y Dios le da oportunidades para que Israel pueda arrepentirse y reconciliarse con el Señor. Vamos a ver esa ilustración de una consagración a medias. Mira, por favor, el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas, y vamos a empezar en el capítulo 6 de Oseas del Antiguo Testamento. Estamos estudiando la semana pasada, hoy continuamos con la consagración bíblica. Vimos, hermanos, que cada creyente debe de consagrarse al Señor. ¿Qué significa consagración? Una entrega, una dedicación, una pertenencia. Le pertenezco a Dios. Cada creyente debe de estar continuamente entregándole a Dios su vida, su tiempo, sus energías, sus dones, sus talentos, todo a Dios, hermanos. Entonces, lo contrario, hermanos, traerá una consagración a medias. Y en el libro de Oseas, capítulo 6, encontramos, hermanos, a Israel, pueblo de Dios. Dios había bendecido tanto a Israel y Dios había mostrado de muchas maneras su amor para con Israel. Sin embargo, usted recuerda la historia de Oseas. La historia de Oseas es considerado como un libro donde presenta el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por su pueblo.
Alguien definió el libro de Oseas como amor para el que no lo tiene. Amor para el que no lo tiene. A lo mejor quizás si has llegado a pensar, pastor, creo que Dios no me ama, te animo a que leas el libro de Oseas. Porque en el libro de Oseas tú vas a ver un cuadro del amor de Dios para con su pueblo, para con su gente. Y es un amor, hermanos, que no cesa. Es un amor, hermanos, que no se cansa. Es un amor, hermanos, que es sufrido. Es un amor, hermanos, que a pesar de que el pueblo es rebelde y una y otra vez se va en contra de Dios, Dios aún muestra esa mano de amor y de misericordia. Un amor que perdona también. Entonces, en Oseas capítulo 6, hermanos, y por el tiempo no voy a explicar todo esto, pero vamos a encontrar y vamos a escucharlo muchas veces, la palabra Efraín, ¿ya? Ahora, Efraín, hermanos, era la tribu más prominente de Israel, pero cuando menciona aquí a Efraín, es la tribu que representa al reino del norte, pero en sí está hablándole al pueblo de Israel. Y vamos a ver, hermanos, que Dios se dirige a Efraín, a Israel, y va a describir de tres maneras su consagración imparcial. Una consagración a Dios a medias. Sí, Dios, te pertenezco, pero a medias. A medias. Mira por favor el capítulo 6, por favor, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. ¿Cómo es que Dios describe una consagración a medias? En el capítulo 6, versículo 4, me llama mucho la atención estas palabras de Dios. Dice, ¿qué haré de ti? ¿Qué haré a ti? ¿Sí lo tienen ahí, hermanos? Oseas 6, 4. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Está dirigiéndose al pueblo de Israel, específicamente a la nación del norte. Dice, ¿qué haré a ti? O, ¿qué dice, hermanos? O Judá. La piedad vuestra. Ahora, antes de eso, hermanos, ¿usted escuchó esa palabra, ¿qué haré de ti? ¿Qué haré de ti? O, ¿qué haré de ti? ¿No suena algo como, ya no sé qué más hacer? Sí, así suena. Alguna vez has tenido alguien, ya no sé qué más hacer contigo, ¿verdad? Es como cuando te saca de quicio, es como que no entiendes, no puedes tú entender, ya no sé qué más hacer. No sé, o con el celular, no sé, los cargadores se van dañando, ¿no? Y llega un mundo en que le das vuelta, le amarras, lo pones allí, ¿no? Que seguramente se usó la sombrita y todo, ya no sabes qué más hacer. Pareciera que llega un momento en que uno ya se encuentra, pero hasta, no sé qué está pasando. Bueno, podemos ver a Dios así mismo. Dios está perplejo. Dios dice, no sé qué más hacer con Efraín. No sé qué más. He hecho tanto por él. Lo he cuidado, lo he amado, le he ayudado, le he prosperado. Pero mire qué dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como, ¿qué dice, hermanos? Nube. Perdón, acá está. Okay. Es como nube, ¿qué dice, hermanos? De la mañana, y como rocío, gracias, Benja, y como rocío de la madrugada que se desvanece. Miren cómo Dios, en primer lugar, va a mostrar una consagración a medias, una consagración imparcial, no completa, no total. No es un sacrificio totalmente entregado en el altar de Dios. Israel, hermanos, en este tiempo se dirige a Efraín y a Judá. Judá es el reino del sur, y les dice que su espiritualidad, acá la menciona su piedad, versículo 4, dice, la piedad vuestra es como una nube de la mañana. Aparece y luego ¿qué? Se va. O sea, es efímero. Aparece por un momento y pareciera resplandeciendo y uno diría, wow, qué grande, wow, qué esplendor. Pero nomás esa nube de la mañana, conforme va pasando la hora, ¿qué hace? Se disipa, desaparece. Dios, hermanos, en primer lugar, está haciendo un escrutinio, está diagnosticando el corazón de Israel. ¿Usted cree que Dios no hace eso con nosotros en nuestra propia vida? Dios examina nuestros corazones y nuestra vida. ¿Cómo está? Y Dios miró a Efraín y a Judá y dijo, vuestra piedad, o sea, vuestro cristianismo, vuestra fe, dice, es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se
desvanece. Usted ha visto en el otoño, el invierno, a la mañana, hermanos, a la mañana, cómo están las plantitas, el césped, cómo está, hermanos, está bien cubiertito ahí, parece blanquito, ¿verdad? Pero de rocío, de todo el rocío de la noche. Conforme va aclarándose el día, ese rocío, hermanos, ¿qué sucede con el rocío? Va desapareciéndose. Y un momento en que tú dices, oye, estaba todo bien así, que ya no hay nada. Entonces, en primer lugar, hermanos, Dios presenta a Israel en este tiempo, en esta época, con una espiritualidad, hermanos, a medias, con una consagración a medias, como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada. Y mire qué dice después, que se desvanece. Está hablando, hermanos, de una fe que no soporta pruebas. Está hablando de una fe, hermanos, que es débil. Está hablando de una fe, hermanos, que llegado el momento de la adversidad y de la dificultad, ¿verdad? Actúa de tal manera como si no creyera en Dios, duda de Dios. Y hermanos, dice aquí, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? En primer lugar, entonces, Dios va a describir, hermanos, la piedad de Israel en este tiempo como algo que, hermanos, pasajero. Cuando no hay consagración, hermanos, total, completa a Dios, hermanos, llegará un momento, hermanos, que nuestra fe se va a caer, hermanos, no va creciendo, hermanos, no va haciéndose fuerte, sino va a caer, hermanos, debilitándose. Llega un momento, hermanos, en que pareciera, seguramente usted ha conocido personas que digan, pastor, ya ni parece cristiano, ¿o no, hermanos? ¿Sí? No se sorprenda, porque como usted dice, ay, y a veces miramos, ¿no? ¿Cómo puede ser este hermano? Ay, que, hermano, todos podríamos estar en esa condición. Si no, ¿qué, hermano? Si no nos rendimos a Dios, si no nos consagramos diariamente a Dios. En primer lugar, hermanos, Dios dice de Efraín, ¿qué haré de ti, Efraín? Yo me imagino y digo, que Dios diga, ¿qué haré de ti, Freddy? Freddy, te he bendecido tanto, Freddy, te he dado salvación, Freddy, te he amado tanto, Freddy, he hecho tanto por ti, Freddy, ¿qué más? ¿Qué más, Freddy, necesito hacer para ti? Para que me ames, para que me sirvas, para que te entregues tu vida por total y completamente. Vuestra piedad es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Entonces, hermanos, Israel en esta época, en este tiempo, hermanos, a pesar que era pueblo de Dios, hermanos, Israel no estaba totalmente entregado a Dios. No estaba totalmente entregado a Dios. No solamente eso, hermanos. Mire por favor el capítulo 7 de Oseas, versículo 8. Oseas 7, versículo 8. Mire lo que dice la Biblia. Oseas 7, versículo 8. Sí, hermanos, ahí está. Dice, Efraín, ¿qué dice, hermanos? Se ha mezclado con los demás pueblos. O sea, había hecho alianza con los demás pueblos. Pero mire lo que dice después. Efraín fue torta, se refiere al reino del norte. Efraín fue torta, no, ¿qué dice, hermanos? Volteada. ¿Alguna vez usted ha hecho tortillas, esas las que venden en las esquinas? No sé cómo se llama. ¿Tortilla se llama? Tortilla de grasa, ¿sí? ¿Alguien hizo alguna vez? O algún pan, o algún dulce, algún postre, ¿verdad? Algún queque, algún panqueque o algo, y se olvidó de darle vuelta. No sé si ¿no? A mí se me ha pasado. Yo serví, o la milanesa cruda que me dieron también, una milanesa cruda me dieron, cocido de un lado, del otro lado estaba más crudo que igual. Entonces, bueno, mire cómo Dios va a describir la condición espiritual de Israel en ese tiempo. Ahora nos reímos, bromeamos, pero mire, realmente es algo trágico. O sea, Dios está poniéndole frente a la pared a Israel, diciéndole, mira Israel, tú crees que está todo bien, y tú crees que porque eres pueblo de Dios ahí, todo, aleluya, amén y todo, pero mira, tu fe, tu espiritualidad, así como se ve tan esplendorosa, con rituales y todo, y con sacrificios y todo, es algo superficial, es algo efímero. Es como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada, se desvanece. No solamente eso, pero acá en segundo lugar, ¿cómo describe la consagración a medias de Israel? Dice versículo 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta, no volteada. ¡Qué desilusión, hermanos! ¡Qué desilusión
Cuando usted va a comprar una tortilla, si le gusta a usted esas tortillas, o no tortillas, unas tortillas, y está quemadito ahí por encima, y usted mira, oh, está quemadito, está espectacular, emocionado, usted llega a la casa, dice, póngame la pava, ¿verdad? Sácame el mate, está lindo para tomar un matecito con sus tortillas ahí, llegas, todo bien, invitas a la familia, compré 2 todavía, te sientas y ¿sabes qué sucede? Cuando vas a servirlo, vas a partir, ¿qué sucede? Crudo. El tortillero se olvidó darle la vuelta, vuelta y vuelta, se olvidó. ¿Cómo te sientes? Hay desilusión. Dios está describiendo que la consagración imparcial, hermanos, la consagración a medias, cuando decimos, sí Señor, te amo y todo, pero no hay una entrega total a Dios, continua, diaria, hermanos, llega a nuestra vida a ser como una torta, dice, no volteada. Y ahora, hermanos, para el judío de aquel tiempo, el judío lo relacionaba muy rápido, porque ellos acostumbraban, hermanos, a hacer el pan, y la referencia allí es un pan como en una parrilla, pan al horno, ¿verdad? Volteado, que requiere ser volteado y cocido de ambos lados. Esto describe, hermanos, que Israel, que aunque conocía de Dios, y aunque sabía los mandamientos de Dios, y lo que agradaba a Dios, no había sido totalmente completo. Su entrega, su amor, su servicio a Dios no era total, no era completo. Había partes y áreas en la vida de Israel que habían sido descuidadas, que habían sido dejadas. ¿Cómo es que, hermanos, Dios define o Dios describe una consagración imparcial como una torta no volteada? Cocida por un lado, o puede ser recocida por un lado, quizás por el otro lado, faltante. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! ¿Cómo está nuestra vida en esta mañana, hermanos? Cuando no hay consagración total a Dios, cuando no hay una entrega total a Dios, hermanos, puede que haya cosas en nuestras vidas que estén cambiando. A lo mejor quizás nuestro lenguaje cambia, a lo mejor quizás nuestras palabras cambian, a lo mejor comenzamos a venir a la iglesia y quizás orar, pero hermanos, todavía quizás hay áreas en nuestras vidas, como dijo nuestra hermana Marta al dar su testimonio, hay áreas en nuestras vidas que todavía no lo hemos rendido a Dios. Hay ciertas cosas que quizás no son pecados, pero son pequeñas cosas que se convierten en un estorbo en nuestra carrera para Dios. Deben de ser dejadas, deben de ser entregadas a Dios. Entonces Dios describe a Israel como una torta no volteada, no completa, no total. A veces uno dice, ¿es o no es, verdad? ¿Es cristiano o no es cristiano? Parece que fuese cristiano, pero no sé si será o no, está medio dudoso, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo, hermanos, seamos cristianos 100%, toda nuestra vida. No solamente cristianos de domingo, hermanos, amén. Toda nuestra vida, todos los días, hermanos. Hay una canción que dice, yo le alabo con el corazón, yo le alabo. Pero hermanos, sabe que Dios quiere ser alabado, Él quiere ser adorado, Él quiere ser servido todos los días de nuestra vida. Las 24 horas, los 7 días de la semana, hermanos. Todo el tiempo. Y si va a ser así, ¿sabe qué requiere, hermanos? Una consagración total. No a medias. A medias, hermanos, ¿sabe qué va a producir? Una fe superficial. A medias, hermanos, ¿sabe qué va a producir? Una torta no volteada. Va a parecer, no, pero no, pensé que era. Yo no quiero que digan eso de mí. Amén, hermano. Yo no quiero que digan eso de mi fe, de mi amor para Dios. Yo no quiero traerle, hermanos, un momento en que diga, pareciera que era. No, una consagración total. No solamente eso. Mire, por favor, hermanos, Oseas capítulo 4, versículo 17. Mire Oseas capítulo 4, versículo 17. Ya, hermanos, ¿cuál era el problema, hermanos, de esa consagración imparcial? Que, hermanos, Israel se había contaminado. Israel, hermanos, no se había separado del todo. Y eso es consagración, hermanos. Consagración, hermanos, es una entrega total. No es un pie con Dios y un pie con el diablo, hermanos. Un pie con el mundo y un pie con Dios. No, hermanos. Miren lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 17. Efraín, ¿qué dice, hermanos? Es dado a los ídolos. O sea, sígalo. Se ha entregado, no a Dios, sino ¿a quién? A los ídolos. ¿Qué dice después, hermanos? Déjalo. Ahora, pareciera ser que Dios está diciendo, Efraín, el reino del norte, está siguiendo ídolos. Voy a dejarlo, dice Dios. No, hermanos. Porque vamos a ver, hermanos, que Dios no abandona a su pueblo. Y a pesar que el pueblo se había ido tras otros ídolos y había entregado su adoración a otros ídolos,
Dios todavía mostraba amor y no iba a darse por vencido para con su pueblo. La palabra allí, Efraín se ha dado a los ídolos, déjalo, está refiriéndose Dios está dándole palabras de advertencia a Judá, al reino del sur, y le está diciendo, mira el estado de Israel, mire cómo se han ido tras los ídolos, no los sigas, déjalo, no sigas ese camino, no vayas tras ellos. Nos recuerda, hermanos, este pasaje a Santiago capítulo 4. No pierdas Oseas, hermanos, porque nos va a costar encontrarlo y a lo mejor no nos alcanza el tiempo para encontrarlo. Así es que póngale un dedito allí, ponga su lapicera, no pierda Oseas, hermanos, porque después no lo encontramos a nuestro amigo Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice la Biblia. Oseas 4:4 nos habla de lo que implica una consagración total. Una consagración total. Miren que dice Oseas 4:4. Dice, oh almas, ¿qué dice, hermanos? Adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y están ahí, hermanos? Contra Dios. Santiago. No, dije que no perdieran Oseas, hermanos. Y nos perdimos nosotros. Ok, hermanos. Santiago 4:4. El pasaje era, dice Freddy se equivocó el texto, déjalo, no lo sigas. Ok, Santiago 4:4, hermanos, ahora sí. Yo dije Oseas. Sí, dijo Oseas 4:4. Voy a pedir el barco. Ahora voy a ver la transmisión después, hermanos. Voy a ver la transmisión después, hermanos. Estoy bromeando, hermanos. Oseas, Santiago 4:4. Santiago, dije que no perdieran Oseas, hermanos, por favor. Bueno, vamos a volver allí. Ahí está, ok. Vamos a guardar Oseas sin perderlo, pero vamos a ir a Santiago 4:4. Santiago 4:4 quizás dice exactamente lo mismo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice, hermanos? Ahí usted puede ver, hermanos, una consagración, la consagración que Dios quiere. Es una entrega total a Dios. Es una rendición total a Dios. Cuando se refiere la Biblia aquí mundo, no se refiere, hermanos, a nuestro planeta, a nuestro mundo y que no debemos de amarlo ni a tener amistad con ellos, no. Se refiere, hermanos, a todo aquello que opera en el mundo que no se sujeta a Dios, que no toma en cuenta a Dios. Puede ser un gobierno, puede ser, hermanos, una amistad, puede ser, hermanos, algún hobby que no se ajusta a Dios. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice, hermanos? Enemigo de Dios. Ahora uno diría, pastor, como que muy fuerte, ¿no? Pastor, ¿y por qué Dios pide eso? ¿Por qué Dios me quiere totalmente a mí, para Él? Muchos diríamos, ¿verdad? Pero mira, aquí está la respuesta que Dios da, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Miren lo que dice, me encanta esto, hermanos. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Qué Espíritu ha hecho morar en nosotros, hermanos? Háblenme, hermanos. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Qué dice, hermanos? Eso es tremendo, hermanos. Nos anhela. ¿Qué dice? ¿Sabes? Santiago está preguntando, ¿sabes eso? ¿Sabes? La razón del mandamiento de que ames a Dios con todo tu corazón y no tengas ninguna amistad con el mundo es porque el Espíritu que Dios ha hecho morar dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué dice, hermanos? Nos anhela celosamente. Todos sí sabemos lo que se refiere los celos, ¿verdad? Pero aquí está, hermano, el celo del hombre es negativo, pero Dios es un Dios celoso, dice la Biblia. El celo de Dios es un celo santo, es un celo que purifica, que santifica. Y dice la Biblia aquí, hermanos, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela, ¿qué dice? Hermanos, Dios no solamente nos ama, Él nos ama, sí, dígalo, sí, celosamente. Dios no solamente me ama,
Él me ama celosamente. Ahora, ojo, hermanos, el pastor dijo que Dios es celoso, ¿no? El celo de Dios es un celo santo, hermanos, no contaminado con el pecado. El celo del hombre, del ser humano es tóxico, daña, ¿verdad? Pero el celo de Dios no, hermanos. Y la Biblia dice aquí, hermanos, que la razón por qué Dios, hermanos, no quiere compartir con nadie en nuestra vida y quiere que nos rindamos completamente a Él y que seamos de Él, es porque nos ama, hermanos. El Espíritu Santo de Dios dice, nos ama, nos anhela. ¿Qué dice, hermanos? Celosamente. Dios quiere que seamos de Él y solo de Él. Él nos ama tanto, hermanos, que no quiere que nosotros suframos ninguna pizca de estar lejos de Él, separados de Él. Eso es tremendo, hermanos, eso es maravilloso. Entonces recuerden, la consagración es un acto de la voluntad de un creyente que ha experimentado el amor de Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por el amor de Dios, por la grandeza de nuestro Dios, por lo bueno que ha sido Dios para con nosotros, la salvación tan grande que nos ha dado. Ese es nuestro Dios, hermanos. El Dios de la Biblia, hermanos, es ese Dios maravilloso. Entonces nos rendimos a Él y nos entregamos a Él por amor, porque sabemos, hermanos, que separados de Él no podemos tener nada bueno. Separados de Él no hay nada que tú y yo podamos hacer. Y es por eso que la Biblia dice, hermanos, que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vayamos, hermanos, a Oseas, unas cosas más y termino, hermanos, aquí. Entonces, repasando un poquito para ir ya terminando, Dios describe la consagración a medias de Israel como una nube que se disipa, como un rocío que se desvanece. Dice, así es tu espiritualidad. Hoy sí, mañana no, tal vez, de repente, quizás. Dios dice, no, te quiero 100%. No solamente eso, hermanos. En segundo lugar, describe la consagración parcial como una torta no volteada, ¿verdad? No solamente eso. Describe también como un pueblo, hermanos, adúltero, porque se ha ido tras los ídolos. Oseas 4:17. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Ya hemos visto eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo termina esa condición? ¿Qué produce una consagración imparcial? Mire Oseas capítulo 7, versículo 9. Hermanos, Dios nos ama. Si aún estás luchando y tienes conflictos con reconocer el amor de Dios en tu vida, vas a tener serios problemas en la vida cristiana. Pero si tú descansas en el amor de Dios y te has convencido de que Dios es bueno, Él te ama, Él tiene lo mejor para ti, no vas a tener problemas en reentregarle tu vida al Señor y consagrar tu vida al Señor. Pero mira lo que dice Oseas capítulo 7 y el versículo 9. Dice la Biblia, devoraron, ¿qué dice, hermano? Si están ahí, hermano, ¿dije Oseas o dije Santiago, hermano? ¿Verdad? Oseas, ¿verdad? Oseas 7, 9. Dice, devoraron extraños su fuerza y Él no, quiero que notes esa palabra porque 2 veces se repite, Él no lo supo. Dice, y aún canas le han cubierto, y otra vez, ¿qué dice? Él no lo supo. Él no lo supo. Quiero que marques esas 2 palabras porque eso nos habla, hermanos, de algo que está sucediendo, pero que la persona no se da cuenta. ¿Sí puede verlo? Está pasando esto, pero él no lo sabe. Y esto pasó, y él no lo sabe. Si, hermanos, pueden ver en el texto, Dios dice, versículo 9, devoraron extraños su fuerza, o sea que su fuerza se estaba debilitando. Israel estaba dejando de ser una nación poderosa, fuerte, estable. Dice, y él no lo supo. O sea, ¿qué quiere decir? Él creía, ellos creían, ellos seguían creyendo que eran fuertes, pero ya su fuerza se estaba desvaneciendo. No solamente eso, dice, ellos creían que todavía eran fuertes, pero note usted lo que dice, versículo 9, y aún las canas le han cubierto. Canas. Cuando pensamos en canas, ¿qué pensamos, hermanos? Pastor, no, hermano, por favor, ¿verdad? Vejez, exactamente, vejez, sabiduría. Pero también, hermanos, canas describe, ¿sabe qué, hermanos? Pérdida de fuerza, pérdida de vitalidad, ¿no? Las canas. Lo que Dios está describiendo aquí en Israel es que una consagración a medias, cuando una persona no se entrega total y completamente a Dios en su vida, en su juventud, en el tiempo que tú le conoces,
Llegará un momento, hermanos, que poco a poco tu estado espiritual no va a crecer, sino va a menguar, va a debilitarse. Y lo más triste es que ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta te vas a dar. La Biblia dice aquí, hermanos, que llegó un momento en que Israel, hermanos, no estaba subiendo, estaba perdiendo. Estaba haciéndose más débil, más frágil. Su estado espiritual estaba cada vez más en decadencia. Y no solamente es eso, o sea, uno por lo menos sí lo sabe, reconoce, no, estoy fallando. Pero dice, no lo supo. 2 veces, y no lo supo. Lo peor, hermanos, de nuestro estado espiritual es que esté mal y no saberlo. Y no reconocerlo. Pero ¿sabe a dónde lo llevó eso a Israel? Una consagración a medias. Una entrega a Dios a medias. Un conformismo en su vida espiritual. No, está bien, yo con ir a la iglesia, yo creo que ya, está bien. ¿Qué más quiere Dios, verdad? Dios quiere tu vida. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él quiere todo. No, Señor, yo creo que ya leí, hoy leí Génesis 1, todo el capítulo. No, Génesis 1, pastor, ya, pues eso es suficiente, ¿verdad? Una consagración a medias, ¿sabe qué va a producir, hermanos? Un decaimiento espiritual, una frialdad espiritual. Produce desánimo. Y lo peor de todo, hermanos, que uno no se da cuenta. Hay mucha gente, hermanos, que empieza a desanimarse, desalentarse, y las pruebas ya no las está superando, sino al contrario, las pruebas ya no está saltando pruebas y venciendo pruebas en el poder de Dios, sino ahora sabe que está pasando, las pruebas cada vez son más gigantes y pareciera ser que son más imposibles de vencer y pareciera ser que ya no está pasando nada, y uno dice, ¿qué está pasando? Y no lo supo, no lo reconoció, no se dio cuenta. A lo mejor quizás una consagración imparcial. ¿Qué produce una consagración imparcial? Una falta de visión espiritual. Se pierde el entusiasmo, se pierde el gozo, hermanos. Y sabe que, hermanos, hay un deterioro inconsciente de nuestra vida espiritual. Gloria sea al Señor, hermanos, pero la historia no termina allí. Terminamos, mire Oseas capítulo 14, versículo 1 y 2. Dios describe el estado espiritual de Israel, una consagración a medias, imparcial, y ha producido que Israel, hermanos, no pueda poder ni discernir su verdadera condición. Él no sabía cómo se encontraba espiritualmente. Pero en el capítulo 14, versículo 1, antes de terminar el libro, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has, ¿qué dice? Caído. Versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved, ¿qué dice, hermanos? A Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de vuestros labios. Es Dios hablando a su pueblo. ¿Y sabe qué es las palabras que Dios da, hermano? Dios ha mostrado la condición, pero después dice Dios, ¿sabes qué? Vuelve. El libro de Oseas nos enseña, hermanos, que siempre hay un camino de regreso. Hermanos, siempre hay un camino de regreso. En esta mañana, no voy a preguntarte esto, pero si pudiéramos pensar en cómo está nuestro estado espiritual en esta mañana, cómo nos encontramos espiritualmente, nuestra batería espiritual, cómo está en nuestra vida, nuestra salud espiritual, cómo se encuentra en esta mañana. No importa dónde se encuentre, no importa a lo mejor quizás si hemos tenido descuido o abandono, las palabras de Dios en esta mañana para nosotros, si tú eres creyente, es vuelve, tú vuelve a mí. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Hermanos, Dios en esta mañana nos recuerda que el camino al gozo, el camino a la bendición, siempre es el camino a la consagración, hermanos. Una consagración total y completa a Dios. A lo mejor quizás en esta mañana estamos pensando y decimos, ¿será acaso que nuestra espiritualidad, nuestra consagración, nuestra entrega a Dios es superficial? El día de ayer
a la noche, estuvimos leyendo nuestro plan de lectura, Mateo capítulo 23, sí, 23 a 25, pero me llamó la atención, mientras estaban leyendo, me llamó la atención, estaba ahí con mi esposa y dije, oye, esto encaja, eso está bueno, porque en Mateo 23 habla acerca de Jesús está hablando contra los fariseos. Jesús, hermanos, entonces y lo que va a hacer Jesús, hermanos, Jesús va a cuestionar el actuar de los fariseos. ¿Recuerdan, hermanos, quiénes eran los fariseos? ¿Sí? Claro, era una secta religiosa, un grupo religioso, pero que eran muy, hermanos, muy radicales, tan radicales, hermanos, su radicalismo lo había apartado de los mandamientos de Dios. Ellos habían hecho de los mandamientos, sacaron muchos más y llevaron una bolsa tan cargada que Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Ahora, los fariseos, hermanos, describen un poquito esa consagración a medias. Y lo que me impactó fue cuando leyeron el texto en nuestra lectura, en el capítulo 23, acá está, versículo 15, hermanos. A mí me impactó bastante. ¿Qué tiene que ver con el mensaje de este pastor? Absolutamente nada. No, sí, hermanos, sí tiene que ver algo. Pero mire, hermanos, me impactó bastante. Porque, hermanos, una consagración total a Dios, hermanos, va a hacer que Dios pueda usar nuestras vidas para su honra y su gloria. Él va a ser glorificado en la vida de alguien que se entrega total y completamente a Dios. En el versículo 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito, hermanos? Sacrificio. ¿No? Era un gentil convertido al judaísmo. Era un gentil, alguien que no era judío, pero que era convertido al judaísmo y por ende iba a ser que circuncidado, e iba a aceptar todas las ceremonias y todos los ritos de un judío. Entonces, miren lo que está diciendo aquí Jesús. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un convertido, dígale, un prosélito, ¿verdad? O sea, alguien que se convierta. Pero dice, y una vez hecho, dice, le hacéis 2 veces, que dice, miren ustedes, hermanos, más que hijo del infierno. Wow, honestamente, hermanos, eso está muy fuerte, ¿o no? Está muy fuerte. Eso es tremendo. Yo imagino a un fariseo ahí aguantando eso, yo no sé, con razón, ¿verdad? La cara que le han puesto. Pero saben que, hermanos, miren, Jesús está diciéndoles esto. Jesús dice, haces todos los sacrificios y todos los esfuerzos para convertir a alguien, pero no lo conviertes a Dios. Lo conviertes a uno como tú. Y Jesús dice, uno como tú no sirve. Uno como tú no acerca a Dios, lo alejas de Dios. Porque a mí me impactó bastante, hermanos. ¿Y sabe qué? Eso sabe qué pasa, hermanos. Eso pasa con una vida que no se consagra a Dios. Que no se consagra a Dios. Yo estaba pensando en el mensaje de hoy, cuando nos tocó leer en la noche, estuvimos leyendo ahí, creo que Belén le tocó leer esta parte, y me quedé con eso y dije, y mi esposa me dijo, pues, ¿qué piensas? Le digo, ese pasaje, ese texto me quedó ahí. Y yo dije, wow. Porque saben que, hermanos, esto no es un error, esto no es algo que Jesús está condenando de los fariseos. Pero honestamente, lo hago general, pero yo anoche lo vi para mí y dije, wow, yo conozco gente. Y gente me conoce a mí. Soy cristiano, soy pastor. Y yo digo, y cuando yo busco ayudar a alguien, cuando yo busco hablar a alguien del Señor, esa persona con el tiempo, ¿es uno igual que yo o es uno igual como Jesús? ¿Mi vida lo está acercando a Dios o lo está convirtiendo a uno como yo? Esa es la pregunta que yo me hice, hermanos. Y yo dije, wow, yo soy imperfecto, yo le fallo. Pero, hermanos, nuestras vidas consagradas a Dios va a ser un instrumento para que las personas, ¿saben qué, hermanos? Se acerquen más a Dios. Se acerquen más a Dios. Entonces yo anoche decía, Señor, ayúdame a mí, ayúdame.
a consagrarme más a Dios, a entregarme más a Dios, y que mi vida pueda ser una guía para que otros más se acerquen a Dios, se acerquen a Dios. Bromeaba con mis hijas y le decía, con uno suficiente, no queremos otro más, ¿verdad? Pero sí queremos muchos más como Jesús. Amén. Sí queremos muchos más que amen a Jesús, que sigan a Jesús y que vivan para Jesús. Me impactó estas palabras, hermanos. Jesús le dice a los fariseos hipócritas, dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, pero una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Le dicen, uno peor, dice, uno peor. Es lo que Jesús dice, haces uno peor que tú. Si tú eres malo, ese peor es. Yo no quiero otro, hermano. Yo quisiera que si mi vida impactara a alguien, pudiera impactar para bien. Amén. Para que otra persona más pueda conocer a Jesús. Para que otra persona pueda amar a Jesús. Para que otra persona pueda encontrar en Jesús la esperanza de su vida, la salvación de su alma. Amén o no, hermanos. Y esto va a ser posible con una consagración, no a medias, sino una consagración total. Entonces en esta mañana, hermano, ahora honestamente, hermanos, no es una decisión fácil, porque nuestra naturaleza, hermanos, dice la Biblia, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mi carne no quiere, pero yo tengo que someter mi carne y decir, Señor, aquí estoy. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué no le pedimos a Dios eso en esta mañana? ¿Y por qué no en esta mañana decimos entonces salir personas que van a guiar a otros a Cristo? Que van a hacer una luz en medio de tinieblas. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Al abrir la palabra de Dios, tenemos fe en que ella nos habla y nos ha hablado, Señor. Padre, gracias por ella. Gracias, Señor, por el testimonio plasmado en la Biblia del pueblo de Israel. Tu palabra dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestro ejemplo, para seguirlo y para no seguirlo, para ver, Señor, los aciertos y desaciertos del pasado. Israel no se apartó completamente a Dios. Aunque era un pueblo de Dios, Israel fue una torta no volteada. Tenía cosas de Dios, pero no total. Israel tenía una fe superficial, como la de una nube de la mañana, como el rocío de la madrugada, que aparece y desaparece, que está y no está, que es o no es. En esta mañana Dios ha hablado a nuestros corazones y nos ha dicho, yo quiero una consagración total, completa. Una consagración total hará que nuestras vidas sean un instrumento para que otras personas puedan conocer también a Dios. Y Dios usará nuestras vidas. Él usará nuestra boca, usará nuestras manos, usará nuestros problemas, usará nuestras palabras, usará nuestra vida para que otras personas conozcan de Dios. Señor, yo te ruego en esta mañana que la decisión que el creyente debe de tomar en esta mañana es la de una consagración total. Te pido, Padre, que podamos ver las bendiciones de obedecer tu palabra y que podamos ver en nuestras vidas, Señor, el resultado de una consagración total, de una entrega total a Dios. Que podamos verlo, Señor, que podamos disfrutarlo, que podamos experimentar. Yo te ruego, Señor, con mis hermanos en esta mañana que están tomando decisiones para Dios. Ayúdanos, Señor, a llevarlo por obra y que tú bendigas, Señor, cada decisión y que nuestra vida sea un testimonio de que vale la pena vivir para Dios. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén, hermanos. La consagración a Dios es el camino para la bendición de Dios. Vamos en esta mañana, hermanos, a recoger nuestros diezmos y ofrendas en esta mañana. Voy a invitar a nuestro hermano Joaquín, por favor, hermano. Si puede pasar aquí adelante, hermanos, nomás recordar, hermanos,